Buenas tardes, mi nombre es Federico Fernández de Córdoba, estudiante de Derecho, Universidad Indoamérica, para tratar sobre la dolarización. El 9 de enero del año 2000, el presidente Yamil Mahuad, en ese entonces presidente de la República, decretó la dolarización de la economía ecuatoriana tras una serie de problemas y crisis que venía el país sorteando. Y el 13 de marzo de ese mismo año, el Congreso Nacional expediría la Ley para la Transformación Económica del Ecuador. Entender el fenómeno de la dolarización como un hecho aislado sería un error, a mi criterio. Habría que analizar el contexto histórico que desarrolló y causó esa situación. El Ecuador mantenía una moneda que es el sucre. Muchos añoramos, a veces de forma romántica, esa soberanía monetaria, la capacidad del país, del Banco Central, de manejar sus políticas económicas. La dolarización definitivamente es una camisa de fuerza para más de un tema. Sin embargo, hay quienes consideran que fue una medida necesaria ante la crisis que vivíamos. ¿Pero qué ocasionó esa crisis? ¿Sí? Podríamos decir que es el hecho más relevante de los últimos 50 años. Ya desde los años 70, el Ecuador comienza a vivir una serie de convulsiones en el orden social. El Ecuador inicia su auge petrolero en los años 70. Sin embargo, el Ecuador tenía petróleo desde 1928 aproximadamente, pero los quienes explotaron, las transnacionales que descubrieron el petróleo en Ecuador, se apropiaron del mismo. Tanto así que en el año 72, Velasco Ibarra crea la famosa ley de hidrocarburos que devuelve la soberanía y que retoma el control sobre el petróleo ecuatoriano. Posterior a eso, se da un golpe de Estado de parte de la Junta Militar y con Rodríguez Lara se comienzan a implementar en pleno auge petrolero una serie de medidas de orden social, iniciándose una ley agraria, iniciándose medidas sociales e iniciándose un ciclo que nos traería consecuencias debido a esa dependencia del petróleo. Con Rodríguez Lara iniciamos un auge petrolero y el Ecuador comienza a verse en el estadio internacional como un país más atractivo, ya que aumenta el Producto Interno Bruto y aumenta también nuestra capacidad de endeudamiento. Al aumentar nuestra capacidad de endeudamiento, el país se ve tentado, sobre pretexto de desarrollo, a adquirir deuda externa. Habíamos en los años 70 alcanzado a pagar la deuda que arrastrábamos desde las épocas de la independencia a los ingleses. Y curiosamente nos volvemos a endeudar con el pretexto de mejoras en el orden social. Sin embargo, no se realiza inversión en lo social realmente, en especial en educación y salud. Esto trae como consecuencia que una vez que termina el periodo militar, que una vez que llega Roldós al poder, se comience a visualizar la necesidad de mejoras en pro de la sociedad, de mejoras de inversión social y que ese dinero destinado del petróleo mejore las condiciones del pueblo ecuatoriano. Lamentablemente Roldós no pudo culminar su mandato y quien le sucede en el poder, Osvaldo Hurtado, toma una serie de medidas no solamente antipopulares, sino con la excusa de los malos manejos de la Junta Militar, se ve abocado a la sucretización de la deuda, a la famosa sucretización con consecuencias nefastas para la economía y sobre todo con consecuencias porque fue en desmedro de la mayoría y en beneficio de unos pocos grupos económicos. ¿En qué consistió la sucretización de la deuda y por qué es relevante? La sucretización de la deuda consistió en que el gobierno asumió deuda de privados, deuda de bancos, deuda de industriales y permitió que el Banco Central haga el recobro en sucres de esta deuda.
beneficiándose obviamente no solamente del hecho de que sea el Estado el que, engrosando su deuda externa, sea el que pague, sino beneficiándose de las devaluaciones correspondientes que tuvo el Sucre, que permitió obviamente que se pague de manera más cómoda y endosando una deuda que era de unos pocos a todo el Estado ecuatoriano. Tras esta situación se viene una serie de crisis en las que el Fondo Monetario Internacional juega un papel trascendente a la hora de tomar decisiones en el Estado. Se suceden una serie de hechos de inestabilidad y estabilidad. El Ecuador comienza a comprar deuda más, a endeudarse de manera más agresiva, ¿sí? Luego del boom petrolero. Pero por los años 80 se da una crisis a nivel de Latinoamérica en la cual los países latinoamericanos se ven obligados a renegociar deuda con 18 al 20% de un valor superior a los valores que tenían. Si sumamos la sucretización, que también fue una imposición y recomendación del Fondo Monetario, a la deuda que el Ecuador comienza a adquirir, el Estado destinaba una gran cantidad de recursos a pago de deuda más que a inversión social. Esto degeneró en una serie de gobiernos de tipo populista, como tenemos a Abdalá Bucaram, como lo tuvimos en su momento al mismo Yamil Mawad, con ofertas que calaron en el hondo de la gente a pretexto de mejorar la situación del país. Pero la realidad era que el país estaba atado de manos por un grupo o élites económicas que se beneficiaban no solamente de lo que hacía el Estado, sino de información privilegiada, pues se sabe que muchos agentes económicos se beneficiaron del conocimiento o de la información que tenían para adquirir deuda ecuatoriana y beneficiarse de los pagos que el Ecuador hacía. Aparte de que se generó una serie de andamiajes legales que permitieron burbujas financieras en el país y una posterior quiebra del sistema financiero que también fue asumido por el país. Tanto así que en el año 98 y 99 tenemos una crisis bancaria sin precedentes, en la cual se decreta un feriado bancario que aparentemente iba a durar un día y terminó durando un año, con consecuencias nefastas en cuanto a migración, olas de suicidios, pérdidas de negocios, que nos pusieron en la crisis económica más fuerte que ha tenido el país. El Ecuador pasó de tener en menos de un año un dólar que valía $5.000, $800 a $5.000 y luego $25.000 cuando se decreta la dolarización. Todas estas situaciones degeneraron en una crisis sin precedentes en la cual al país no le quedó otra opción para de alguna forma detener el fenómeno inflacionario. Creo que se podría comparar el fenómeno inflacionario que se venía a venir a lo que hemos visto en Venezuela, por ejemplo, o en Argentina en su momento. Y la única forma de detenerlo fue deshacernos de nuestra moneda y asumir el dólar como una camisa de fuerza que contenga ese oleaje económico negativo. Las consecuencias en lo inmediato fueron justamente las de detener esa hiperinflación que veníamos manejando. Si bien es cierto, previo a la dolarización ya se negociaba en dólares en el país, nadie confiaba en nuestra propia moneda, los comercios, las diferentes empresas preferían negociar en dólares. Uno compraba un carro en dólares, uno compraba un tanque de gas en dólares, uno compraba una cocina en dólares, justamente por la fluctuación que se daba y esa inseguridad de cuánto va a costar el día siguiente. Lo que más sostuvo la economía en esos años fue justamente la migración con el dinero que ingresaba al país. Curioso es que algunos economistas dicen que fue una gran medida, puesto que en el año inmediato a la dolarización ya se dio un crecimiento económico de un 2% aproximadamente.
Sin embargo, con un análisis más profundo, se puede entender que eso se debió a las remesas de los migrantes, que contuvieron la crisis a la que nos vimos sometidos, sobre todo tras un feriado bancario que trajo como consecuencia la pérdida del valor de los dineros de los ecuatorianos. Porque algo importante a anotar con respecto al feriado bancario es que una vez congelados los dineros, a la gente se le congeló en sucres y se le devolvió en dólares. Pero se le congeló con un sucre de alrededor de 5.000 sucres del dólar y se le devolvió una tasa al cambiario de 25.000. Es decir, la gente perdió hasta la tercera, cuarta parte, vio su dinero totalmente diluido. ¿Cuándo lo pudieron recuperar? Porque en muchos casos lo que obtuvieron eran certificados bancarios equivalentes a bonos que fueron comercializados a veces hasta por el 40-30% de su valor nominal, beneficiando obviamente esto a quienes pudieron comprar esos bonos, a quienes pudieron comprar esos certificados bancarios y trasladarlos al Banco Central a cambio de deuda, como se sabe que lo hicieron muchos bancos en su momento. En el largo plazo las consecuencias parecen ser positivas. Y digo parecen porque si bien es cierto se detuvo esa hiperinflación, se detuvo la crisis, la situación no ha cambiado. El país hasta cierto punto tuvo una estabilidad posterior al año 2000 y posterior a la dolarización y un crecimiento económico que podría considerarse como sostenido. Creo, a mi modo de ver, que tuvimos algo de luz en el año 2007 con la denominada Revolución Ciudadana y las ideas que proponía para un cambio de sistema, para un cambio de matriz en pro no del pago de la deuda, en pro no de los tenedores de la deuda, en pro no de los grupos económicos, sino en pro de la verdadera sociedad. Pero percibo también que eso se diluyó, tanto así que tenemos como consecuencia al día de hoy un presidente banquero en el poder y los últimos 4 años con un Fondo Monetario otra vez dictando lo que debe hacer el país. Hay mucho que analizar sobre el feriado bancario y sobre la dolarización, sobre los beneficios y consecuencias. En lo personal, creo que finalmente algo de estabilidad nos dio. Pero sí, quienes más se beneficiaron eran los que tenían acceso a los dólares. Eso no cambiará. Mi nombre es Federico Fernández de Córdoba.